Y a esta hora saludamos a Francisco Carrero, embajador de Ecuador en Estados Unidos. Muy buenos días, embajador, gracias por acompañarnos. Buenos días, muchas gracias. Bueno, la visita del vicepresidente de Estados Unidos ha sido calificada como fructífera, positiva, marcando el restablecimiento de relaciones entre su país y el nuestro. Y quisiera ahí analizar algunos temas. Por ejemplo, en el ámbito comercial, embajador, pues el Mike Pence reconoció que el país ha cambiado de ruta y que eso está dando una apertura para restablecer relaciones en este tipo. El presidente Moreno fue enfático en hacer algunos pedidos puntuales en ese sentido, por ejemplo, que se acoja dentro del Sistema General de Preferencias, productos que no ingresaron a la ATPA como el brócoli, las flores, el alcachofa, que se amplíe el cupo de arancel, libre de arancel, por ejemplo, para el aluminio, entre otras cosas. Se está abriendo el camino para un tratado binacional de inversiones. ¿Cómo se acogerán estos pedidos en esta materia? Cuéntenos un poco. Bueno, mire, yo creo que hay que primero dimensionar el hecho histórico, por lo demás, porque son 60 años que no había visitado un vicepresidente de Estados Unidos el Ecuador. Digo, el hecho histórico de que el vicepresidente Pence haya venido a nuestro país. Eso demuestra la voluntad de uno y otro en normalizar las relaciones en todos los ámbitos. Y cuando digo todos los ámbitos, por supuesto, en primerísimo lugar está el tema de las inversiones y el tema del comercio que usted acaba de señalar. Y en ese sentido yo creo que se están abriendo las puertas para que ese tipo de vinculación, que es la que conduce al desarrollo, que es la que conduce a la generación de empleo, se puedan dar en nuestro país. Y aquí no hay duda, Estados Unidos es la primera potencia mundial, es sin duda la más cercana geográficamente, y en ese sentido yo creo que debemos valorar. Pero hay una cosa muy importante, y es que, bueno, la opinión pública conoce la declaración conjunta donde hay esa voluntad en varios ámbitos, ¿no? Que no voy a repetir aquí cuáles, pero especialmente en el tema comercial y en el de inversión, la voluntad que tiene Estados Unidos de vincularse más con nuestro país y la voluntad nuestra de vincularnos con ese mercado tan grande, y que es lo que nos llevará, creo yo, a una normalización, como decía, de esas relaciones que resultan indispensables para nuestro país. Dejando de lado, por supuesto, cuestiones ideológicas, puesto que en relaciones internacionales, en política exterior, eso no tiene la preponderancia que tiene precisamente la visión pragmática que nos conduzca a ese desarrollo que tanto aspira a nuestro país. Y efectivamente, pues parecería que en el tema económico se está abriendo el camino para restablecer esa sociedad con valga la redundancia, socio estratégico que es Estados Unidos para nosotros. Como usted decía, se llegaron a acuerdos en varios temas. Uno de esos fue la cooperación dentro de la lucha aquí contra la delincuencia, contra el narcotráfico. Ellos en abril se firmaron acuerdos por más de $3 millones para apoyarnos en este trabajo, en esta lucha, pero ¿qué más se va a hacer? ¿En qué otros aspectos será este apoyo quizás al hablar de una cooperación conjunta para esta lucha contra esto que nos afecta a nuestro país? Bueno, mire, usted sabe, Estados Unidos puede colaborar en todos los ámbitos, siendo una potencia mundial como es. Nos toca a nosotros ahora identificar y entrar en el seguimiento de lo acordado aquí en Quito el día de ayer. Está, obviamente, ya lo comentamos, el comercio, las inversiones, pero está también la cooperación en el ámbito de la seguridad, la lucha contra el narcotráfico, el tema migratorio que no quedó de lado, por supuesto, en las conversaciones, la cooperación en el ámbito social, en el ámbito educativo, donde es indispensable y yo no llamo ayuda, esa palabra prefiero decir más bien acompañamiento, el acompañamiento de un país como Estados Unidos a que podamos avanzar conjuntamente, porque hay intereses mutuos, recíprocos, y en ese sentido tenemos que ser muy conscientes. A Estados Unidos le interesan algunas cosas y nosotros nos interesamos de muchas cosas que tiene Estados Unidos. Y por eso les mencionaba educación, diferentes planes de desarrollo en el ámbito social, donde Estados Unidos puede contribuir de una manera muy importante para los planes que tiene el gobierno nacional. No, y se lo preguntaba porque obviamente un tema que preocupa mucho al país es el narcotráfico. En su momento hubo la base en Manta, la base de Estados Unidos en Manta, ya esa posibilidad pues ha quedado descartada, pero hay la percepción dentro de los ecuatorianos que eso impidió que avance el narcotráfico en su determinado momento, y con la salida pues más bien se abrieron las puertas. Entonces ahí quizás
surge esta inquietud de, bueno, ¿cómo va a ser ahora esta cooperación? Muchos quisieran que regresaran a una base y que no se ubicara solamente en Manta, sino quizás que hubiera algo en la frontera norte. Entonces, sí hubiéramos querido conocer mayores precisiones sobre ese tema. Bueno, lo de la base en territorio ecuatoriano, eso es inimaginable. La propia Constitución así lo establece y la convicción del gobierno nacional va en esa línea. Y los propios Estados Unidos me da la impresión de que ya no tienen ese interés. Se dan cuenta de la posición que ha asumido el Ecuador y no fue siquiera discutida. Ahora, yo sí creo, y en eso el presidente Moreno ha sido muy claro al señalar que el narcotráfico es un flagelo que afecta a todo el mundo y sobre todo a la juventud. Y no importa que sea de Estados Unidos, de Europa, inclusive del Ecuador o de los países en desarrollo. Y es por eso que debemos de manera recíproca y compartida luchar en el ámbito que le corresponda, por supuesto, contra el narcotráfico. Hay esa voluntad por parte del Ecuador. Tenemos la situación compleja en la frontera norte, donde se vinculan los temas de narcotráfico con la violencia criminal, delincuencial, y en eso nosotros tenemos que ponernos firmes, no solamente en términos de seguridad, donde Estados Unidos nos puede ayudar, sino en términos de desarrollo. Y en eso yo creo que Estados Unidos puede jugar y va a jugar un rol muy importante. Ahora, ayer pudimos ver en la declaración conjunta una posición también discordante hasta cierto punto en el tema relacionado a Venezuela. El vicepresidente Mike Pence pedía acciones más radicales para ir aislando a Venezuela debido a la crisis humanitaria derivada de la situación política en ese país. Y ante eso el presidente Moreno recordó que se sugirió una consulta popular, se recomendó una consulta popular que no ha tenido respuesta, pero dejó claro que la solución la tiene el mismo pueblo venezolano. Esta postura dejaría ver que si Estados Unidos adoptara, encabezar o adoptar algún tipo de decisión de intervenir en lo que sucede en Venezuela, Ecuador estaría distante de apoyar dicha decisión. Bueno, si usted se refiere a una intervención de fuerza, yo no creo que solamente el Ecuador, sino toda América Latina se opondría. No, acá se hablaba de un aislamiento para poder aislar a Venezuela de tal forma que eso significa, me imagino yo, y se lo podría interpretar así como un hecho que conlleve ese aislamiento a que se retome la democracia que decía el vicepresidente, palabras de él, no hay en este momento en Venezuela. Bueno, no, aquí hay, yo creo que una visión compartida en cierto sentido entre los dos países, y es de que la democracia, las libertades y el crecimiento económico, la recuperación económica de Venezuela se pueda dar. Y en eso coincidieron los dos mandatarios. Sin embargo, la visión de Estados Unidos es discrepante a la de Ecuador, que planteó, fue propositivo al hablar de esta consulta interna en Estados Unidos, que digo en Venezuela, y eso hace que por lo menos hay una propuesta que pueda ser discutida, es decir, hay que ser propositivos para encontrar una solución a lo que sufre el pueblo venezolano y que ya está implicando consecuencias negativas para nuestro país, en el sentido de que se está produciendo una inmigración al Ecuador de venezolanos que huyen de la situación calamitosa en la que se encuentra ese hermano país. Y es una situación que la vive Ecuador, Perú, Colombia, Chile, y por ejemplo en esta postura el recientemente electo presidente de Colombia, el señor Iván Duque, pues ha sido radical en decir que está opuesto totalmente a la práctica de Nicolás Maduro, ha sido muy radical en ese pronunciamiento, incluso ahora que estamos de visita en Estados Unidos. El Ecuador más bien mantiene la postura de que ellos mismos deben resolver su problema sin injerencia de ninguna otra nación. Bueno, es obvio que la posición de Colombia probablemente sea más radical en la medida en que es de un país vecino de Venezuela. Nosotros no lo somos, pero estamos recibiendo los coletazos, por así decirlo, de esa crisis. Y por lo demás hay que recordar que Venezuela es un país hermano del Ecuador, y no es retórica, sino es la historia la que nos enseña eso. Fuimos parte de un mismo país, con la Gran Colombia, y siempre hemos estado cercanos. Ahora, por supuesto, estamos disconformes, el propio presidente de la República lo ha dicho, su preocupación respecto de la democracia, respecto de la existencia de presos políticos,
de la violencia que existe en Venezuela y que ojalá eso llegue pronto a una solución. Y el Ecuador está presto para ayudar, intervenir en lo que fuese llamado para que esa situación termine, por el bien del pueblo venezolano que es finalmente, como decía, y no es retórico, hermano del Ecuador. Ahora, el presidente Moreno también dejó ver en su alocución el día de ayer la necesidad de un apoyo en la lucha al momento de aplicar justicia contra quienes han perjudicado al país, y dejó ver que hay naciones hermanas, países hermanos que acogen a estos prófugos de la justicia. En ese sentido, ¿qué respuesta esperan del gobierno norteamericano? Bueno, mire, se plantearon todos los temas de la relación, inclusive los más delicados. Y uno de esos es precisamente, y toda la opinión pública sabe y debe y valora, creo yo, la posición firme que ha tenido el presidente Moreno en la lucha contra la corrupción. Ahora, ahí también tiene que haber un acompañamiento de Estados Unidos en materia de las extradiciones de aquellas personas que han sido acusadas y que han huido de la justicia y que están en Estados Unidos. Y en ese sentido, el vicepresidente Pence y su delegación se comprometieron en ayudar en la medida de que hay que reconocer la división de poderes que existe en Estados Unidos como existe aquí, de que el poder ejecutivo no puede intervenir en el sector judicial. Sin embargo, comprendió la preocupación que tiene el Ecuador, la decisión que tiene el presidente Moreno en llevar a aquellos que están acusados de corrupción en el Ecuador a la justicia ecuatoriana. Y en ese sentido hubo una comprensión por parte de la delegación de Estados Unidos. Ya tengo que cerrar la entrevista, embajador, pero no quiero hacerlo sin antes preguntarle qué respuesta hubo también ante la situación de dos niños ecuatorianos que fueron separados de sus familias por esta situación migratoria en los Estados Unidos. ¿Fue expuesto también este caso? ¿Hubo alguna respuesta concreta de ayuda a nuestros compatriotas? Pero por supuesto, ese fue uno de los temas centrales que planteó el Ecuador, la política migratoria y la existencia de niños, adolescentes que han sido separados de sus padres, entre ellos, pues por supuesto, en primerísimo lugar, dos niños ecuatorianos. Y el vicepresidente Pence lo que expresó es lo que conoce la opinión pública, que el presidente Trump firmó una directiva en Estados Unidos para que eso primero se suspenda y luego se establezca o se restablezca la unidad familiar en los Estados Unidos, y esperamos que pronto se dé esa unidad, esa reunificación de los niños ecuatorianos con sus padres. Quiero agradecerle su presencia esta mañana en los desayunos de 24 horas, embajador. Muchísimas gracias, Liz.